El almirante Kestar se encontraba en el puente de su enorme nave de mando, el destructor de mundos. Sus 3 ojos se enfocaron en el pequeño planeta azul que flotaba en la oscuridad. La Tierra parecía tan pacífica desde aquí como una pequeña canica que él podría aplastar entre sus garras. ¿Este es el mundo que se niega a pagar tributo?, preguntó a su segundo al mando. Sí, almirante. Los humanos han ignorado 17 demandas de pago. El emperador se cansa de su silencio. Kestar emitió un sonido que parecía una risa, pero más frío. El imperio zapiriano gobernaba la mayor parte de la galaxia. Habían aplastado 1000 mundos y esclavizado a 1 millón de especies. Estos humanos aprenderían su lugar como todos los demás. ¿Cuántas naves tienen?, le preguntó a su oficial científico. Bessman revisó sus lecturas. Muy pocas, señor. Quizás 50 pequeñas lanchas patrulleras. Algunos satélites viejos alrededor de su planeta. Nada que pueda detenernos. ¿Qué hay de sus armas? Cohetes de fusión básicos. Cañones láser simples. Su tecnología está cientos de años por detrás de la nuestra. Bessman levantó la vista de su pantalla. Señor, son como niños jugando con palos mientras nosotros llevamos espadas de plasma. Muy abajo, en la superficie del planeta. Capitán Jake. Michie estaba sentado en la sala de control de la base lunar. La base lunar era la primera línea de defensa de la humanidad. Pero Jake sabía que no sería suficiente. A través de su ventana podía ver las naves alienígenas suspendidas en el espacio como nubes oscuras. ¿Cuántas?, preguntó a su oficial de comunicaciones. 2 naves, señor. Quizás vengan más detrás de ellas. Jake sintió un vuelco en el estómago. Toda la flota espacial de la Tierra tenía solo 47 naves y la mayoría eran viejos transportadores de carga con armas atornilladas a los lados. Los alienígenas habían traído suficiente potencia de fuego para convertir cada ciudad de la Tierra en cristal. Envía un mensaje al general Rodríguez. Jake dijo, dígale que los invitados han llegado. En las profundidades del subsuelo de Colorado. La DRA. Lisa Brooks observó la misma flota alienígena en sus pantallas. El búnker a su alrededor estaba lleno de computadoras y monitores, todos mostrando diferentes vistas del espacio alrededor de la Tierra. No tenía miedo. De hecho, casi sonreía. Parecen confiados, dijo el general Frank Rodríguez mientras caminaba detrás de ella. Demasiado confiada, Lisa respondió, miren cómo vuelan. Sin formaciones, sin escudos levantados. Creen que vamos a rendirnos. Tal vez deberíamos dejar que sigan pensando eso. Lisa se giró para mirar al general Frank Rodríguez. Había estado planeando este día durante 30 años. Ambos lo habían hecho. Desde que llegaron los primeros refugiados de los mundos exteriores advirtiendo sobre el imperio que se avecinaba. Los Ketalari tenían razón. Lisa dijo, el imperio siempre hace esto. Envían una gran flota para asustar a los nuevos mundos y obligarlos a rendirse sin luchar. Bueno, están a punto de aprender que los humanos no se asustan fácilmente. En la estación espacial New Horizon, el comandante Ryan Parker estaba ocupado enviando mensajes. A cualquiera que viera los mensajes parecían llamadas de ayuda de pánico enviadas a diferentes colonias humanas. Los extraterrestres estaban leyendo cada palabra tal como Ryan quería. Mensaje enviado a la base Titán. Su oficial de comunicaciones informó, bien. Ahora envíen uno a las colonias de Marte. Que suene desesperado. El oficial parecía confundido. Señor, ¿no deberíamos estar pidiendo ayuda? Ryan sonrió. Simplemente no somos el tipo de ayuda que esperan los extraterrestres. De vuelta en la nave de mando zapiriana, el almirante Kestar leía todos los mensajes humanos. Eran exactamente lo que esperaba ver, llamadas de pánico, miedo y desesperación a colonias que estaban demasiado lejos para ayudar. Sir Bessman dijo, estoy captando algunas lecturas extrañas. ¿Qué tipo de lecturas? No estoy seguro. Parece haber señales de energía ahí fuera, pero siguen desapareciendo cuando intento concentrarme en ellas. Kestar agitó una garra con desdén. Probablemente sus sensores primitivos estén fallando. O tal vez intentan hacernos creer que tienen más naves de las que tienen. ¿Debería investigar más? No. Tenemos suficiente potencia de fuego aquí para cristalizar todo su mundo. Incluso si tienen el doble de naves de las que creemos, no importará. El almirante se giró hacia su oficial de armas, preparándose para disparar un tiro de advertencia, destruyendo uno de sus satélites, para que vieran cómo es el verdadero poder.
Pero a medida que las naves zapirianas se movían a posición de ataque, algo imposible comenzó a suceder. El espacio vacío alrededor de la Tierra comenzó a brillar y a doblarse como olas de calor que se elevaban desde tierra caliente. La voz de Sir Vexman sonó alarmante. Esas lecturas de energía se están volviendo más fuertes. ¿De qué estás hablando? Hay algo ahí fuera. Algo grande. El almirante Kexar miró sus pantallas justo cuando el brillo alcanzó su punto máximo. El espacio vacío frente a su flota no estaba vacío en absoluto. Algo enorme se estaba haciendo visible, como un fantasma que se solidifica. La nave humana que apareció ante ellos era más grande que cualquier otra en la flota zapiriana. Tenía 12 kilómetros de largo, cubierta de armas que el almirante nunca había visto antes. Su casco brillaba con metales que no existían en los archivos tecnológicos del Imperio. «Imposible», susurró Kexar. La enorme nave flotaba en el espacio como un gigante dormido que despierta. A sus costados, cientos de bahías de lanzamiento se abrían. Dentro. En esas bahías el almirante podía ver barcos más pequeños, que parecía más avanzado que su propia nave insignia. «Señor», dijo Vexman con voz temblorosa, «la potencia de esa nave es 10 veces mayor que la de toda nuestra flota combinada». En el puente del recién revelado superportaaviones, la capitana Amy Stewart observaba la flota zapirana con ojos serenos. A su alrededor, 3000 tripulantes trabajaban en estaciones que habrían hecho llorar de envidia a los mejores ingenieros del Imperio. «Abra un canal», dijo. Su oficial de comunicaciones asintió. «Canal abierto, capitán». La voz de Amy se escuchó a través del espacio y llegó a todas las naves de la flota alienígena. Aquí la capitana Amy Stewart del USS Leviatán. Están violando el espacio terrestre. Tienen 30 segundos para retirarse o consideraremos su presencia un acto de guerra. El almirante Kexar miró sus pantallas en estado de shock. Las lecturas no tenían sentido. La nave humana mostraba tecnología siglos por delante de cualquier cosa que el Imperio poseía. Pero eso era imposible. Sus exploradores habían observado este mundo durante años. Los humanos eran primitivos. Apenas tenían energía de fusión. El señor, su oficial de armas, dijo, «¿Cuáles son sus órdenes?» La mente de Kexar corría. Esto tenía que ser un truco. Tal vez los humanos habían encontrado alguna tecnología alienígena antigua. O tal vez estaban usando hologramas para que su nave pareciera más grande de lo que realmente era. Todas las naves que comandaba se preparan para atacar. No dejen que los engañen con sus ilusiones. Pero incluso mientras daba la orden, el almirante Kexar sintió algo que no había experimentado en décadas de conquista. Por primera vez en su vida, el gran almirante del Imperio Zapiriano tenía miedo. El espacio alrededor de la Tierra seguía brillando y retorciéndose. Empezaron a aparecer más formas a medida que las barreras invisibles caían. Lo que los zapiranos habían creído que era espacio vacío estaba en realidad lleno de naves humanas, todas ocultas por tecnología que las hacía completamente invisibles. El almirante Kexar observaba con creciente horror cómo una tras otra nave se materializaba alrededor de su flota. Estas no eran las toscas lanchas patrulleras que sus exploradores habían reportado. Estas naves eran elegantes y letales, sus pasillos brillaban con patrones de energía que nunca antes había visto. «¿Cuántas naves están apareciendo?», exigió. Las manos de Vexman temblaban mientras manejaba sus controles. «Cuento 50 hasta ahora, señor». «No, espere, 70. Siguen apareciendo donde quiera que miro». En el puente del USS Leviatán, la capitana Amy Stewart observaba tranquilamente la flota alienígena. Su tripulación trabajaba en silencio a su alrededor, cada persona sabiendo exactamente qué hacer. Habían entrenado para este momento durante años. «Teniente comandante Davis», le dijo a su oficial táctico. «¿Cuál es el estado de la flota alienígena?» Paul Davis revisó sus pantallas. «Están en completo desorden, capitán. Sus formaciones se están desintegrando. Algunas naves intentan retirarse, pero otras avanzan hacia posiciones de ataque y nuestra flota. Todas las naves se reportan listas para el combate. Los sistemas de camuflaje funcionaron a la perfección. Nunca nos vieron venir». El capitán Stewart asintió. «Bien. Abra un canal con la doctora Brooks. en lo profundo de su búnker subterráneo». La DRA. Lisa. Brooks sonrió cuando el rostro de Amy apareció en su pantalla. Detrás de Lisa, docenas de técnicos monitoreaban sistemas que la mayoría de la gente en la Tierra ni siquiera sabía que existían. «Hola Amy», dijo Lisa.
Confío en que todo va según lo planeado. Mejor de lo que esperábamos, respondió Amy. Los alienígenas están completamente conmocionados. No tienen idea de a qué se enfrentan realmente. ¿Cuánto tiempo hasta que lo descubran? No mucho. Sus sensores ya están comenzando a analizar nuestra tecnología. Pero para entonces no importará. Lisa se giró hacia el general Rodríguez, que estaba cerca. Frank, ¿está listo para decirles la verdad? El general sonrió sombríamente. He estado listo durante 30 años. De vuelta en la nave de comando alienígena, el almirante Kestar se estaba volviendo más malo. Noticias cada segundo. Su oficial científico estaba realizando un escaneo tras otro y cada uno empeoraba su situación. Señor Bessman dijo, he analizado la nave insignia humana. Su núcleo de energía no se parece a nada en nuestra base de datos. La salida de energía es imposible según nuestra comprensión de la física. ¿Qué hay de sus armas? No puedo identificarlas. Los sistemas de armas son completamente desconocidos, pero las señales de energía sugieren que podrían destruir nuestras naves más grandes de un solo disparo. Cestar sintió que su confianza se desmoronaba. El Imperio Zapiriano había conquistado la galaxia al tener siempre la mejor tecnología. Nunca se habían enfrentado a un enemigo con mejores armas que las suyas. Tiene que haber una explicación, dijo. Busquen otras naves alienígenas. Tal vez los humanos tengan aliados que desconocemos, pero los escaneos solo mostraron naves humanas. Cualquiera que sea la tecnología que estuvieran usando, era la suya. En la Tierra, la presidenta Helen Carter estaba sentada en el despacho oval observando la confrontación en el espacio a través de un enlace de vídeo seguro. Junto a ella estaban sentados el secretario de Defensa y el jefe de la CIA. Los tres estaban tranquilos a pesar de estar viendo el momento más importante de la historia de la humanidad. La DRA. Brooks, la presidenta, dijo por su comunicador, es hora. La voz de Lisa regresó de inmediato. Sí, señora presidenta. Creo que nuestros invitados están listos para saber la verdad. El presidente Carter asintió. Hágalo. La transmisión que salió de la Tierra no estaba dirigida a la flota zapiriana. En cambio, fue transmitida en todas las frecuencias de la galaxia, llegando a cada mundo y a cada especie que tenía la tecnología para recibirla. Gente de la galaxia, la voz de la presidenta Carter dijo, soy la presidenta Helen Carter de la Tierra. Durante demasiado tiempo, el Imperio Zapiriano ha gobernado mediante el miedo y la violencia. Han esclavizado mundos pacíficos y destruido a quienes se negaron a someterse. Hoy eso cambia. El almirante Kestar recibió la transmisión junto con todos los demás. Mientras escuchaba, sus peores temores comenzaron a hacerse realidad hace 100 años. La presidenta continuó, refugiados de la expansión del imperio llegaron a nuestro mundo. El pueblo Ketalari nos advirtió que el imperio vendría por nosotros eventualmente. Compartieron su conocimiento y su tecnología, y comenzamos a prepararnos. En el puente del Leviatán, la ingeniera jefe Karen Witte supervisaba los sistemas de energía de la nave. Los reactores avanzados zumbaban con energía que podría alimentar planetas enteros a su alrededor. Los técnicos operaban controles que combinaban ingeniería humana con ciencia alienígena de maneras que crearon algo completamente nuevo. La capitana informó, todos los sistemas funcionan a máxima eficiencia. La tecnología híbrida funciona a la perfección. El capitán Stewart asintió. Bien. Vamos a necesitar todas las ventajas que podamos conseguir. La transmisión del presidente continuó, no construimos estas naves para conquistar. Las construimos para defendernos. No solo a nosotros mismos, sino a todos los pueblos libres de la galaxia que se negaron a doblegarse ante la tiranía. El almirante Kestar finalmente comprendió la verdad. Los humanos no solo habían encontrado tecnología alienígena ancestral. Habían tomado el conocimiento de los refugiados y lo habían mejorado. Habían pasado un siglo construyendo una flota que podría desafiar al mismísimo imperio. Señor, su oficial de comunicaciones, dijo, estamos recibiendo solicitudes de rendición de algunas de nuestras propias naves. Varios capitanes piden permiso para retirarse. Dicen que luchar contra estos humanos sería un suicidio. Kestar volvió a mirar sus pantallas. Las naves humanas se movían en formaciones de ataque perfectas. Sus movimientos eran precisos y coordinados de una manera que denotaba años de entrenamiento y preparación. Pero no era solo su tecnología lo que lo asustaba, sino su paciencia. Habían ocultado su verdadera fuerza durante 100 años, esperando el momento exacto para revelarla.
Ese tipo de planificación y disciplina era más peligroso que cualquier arma. Señor, dijo Besmine en voz baja. ¿Cuáles son sus órdenes, almirante? Cexar miró fijamente la flota humana que rodeaba sus naves. Por primera vez en su carrera, estaba completamente superado. El Imperio le había enseñado a aplastar a los débiles y temer a los fuertes. Mirando el USS Leviathan y su flota de escolta, se dio cuenta de que ya no era el fuerte. La galaxia estaba a punto de cambiar para siempre y el largo reinado de terror del Imperio Zafiriano estaba a punto de enfrentar su mayor desafío. Los humanos habían revelado su mano y era más fuerte de lo que nadie hubiera imaginado posible. La primera señal de lo que se avecinaba apareció como pequeñas luces que emergían de las bahías de lanzamiento del USS Leviathan. El almirante Kestar observó estas luces en su pantalla, esperando ver los rudimentarios cazas atmosféricos que sus exploradores habían reportado de sus observaciones de la Tierra. En cambio, lo que emergió le heló la sangre. Los cazas humanos no se parecían a nada en los archivos del Imperio. Se movían por el espacio con una gracia imposible, sus elegantes formas cortando a través de la oscuridad como flechas plateadas. Cada uno era más pequeño que un caza zapiriano, pero irradiaban firmas de poder que rivalizaban con sus naves de escolta. «Esos son nave no atmosférica». Besman reportó su voz llena de incredulidad. «Señor, esos cazas son más avanzados que nuestros propios interceptores». El comandante Steve Walsh lideró el primer escuadrón de cazas que se alejó del Leviatán. En las pantallas de su cabina le mostró todo lo que necesitaba saber sobre la flota enemiga. Detrás de él, otros 24 pilotos lo seguían en perfecta formación. «Escuadrón Racer, este es Racer 1», dijo en su comunicador. «Recuerden que esto es una demostración, no una masacre. Les mostramos lo que podemos hacer y luego les damos la oportunidad de irse». «Recibido, Racer 1», fue la respuesta de la capitana Nicole Barnes, su segunda al mando. «Apunten primero a las naves exteriores. Ese es el plan. Démosles a estos alienígenas algo en que pensar». Los cazas humanos aceleraron hacia la flota zapiriana a velocidades que deberían haber sido imposibles para naves tan pequeñas. El almirante Kestar ordenó a sus propios cazas que los interceptaran. Pero lo que sucedió después desafió todo lo que sabía sobre combate espacial. Los cazas humanos simplemente desaparecieron. «¿A dónde fueron?», preguntó Kestar. «No lo sé». «Señor», Besman accionó frenéticamente sus controles. Estuvieron allí un segundo y luego simplemente desaparecieron. Los cazas no habían desaparecido en realidad. Habían activado generadores de fase que les permitían deslizarse parcialmente fuera del espacio normal. Para los sensores zapirianos, ya no existían, pero aún podían ver y apuntar a todo lo que los rodeaba. Steve Walsh sonrió cuando su caza atravesó una barrera de escudo zapiriana sin activar ninguna alarma. La tecnología facial era humana. Los mayores avances de la ciudad se desarrollaron a partir de teorías que incluso los refugiados Ketalari creían imposibles. El escuadrón Racer estaba al mando. Los combatientes humanos se rematerializaron justo dentro del perímetro defensivo zapirano. Sus armas no eran los simples láseres o misiles que el Imperio esperaba. En cambio, disparaban rayos concentrados de energía que atravesaban la armadura alienígena como cuchillos calientes la mantequilla. 3 naves de escolta zapirianas explotaron en brillantes destellos de luz. La destrucción fue tan completa que no quedó nada más que partículas brillantes flotando en el espacio. «¡Imposible!», gritó el almirante Kestar. «Se supone que nuestros escudos lo detienen todo». «Señor», informó su oficial de armas. «Los cazas humanos, de alguna manera, atravesaron nuestras barreras. No entiendo cómo lo hicieron». En el puente del Leviatán, la capitana Amy Stewart observó el ataque del caza con tranquila satisfacción. La demostración iba exactamente según lo planeado. Su oficial de comunicaciones se giró hacia ella con un mensaje. El capitán estaba recibiendo una transmisión prioritaria de la Tierra. El rostro del presidente Carter apareció en la pantalla principal. Incluso a través del canal seguro, Amy pudo ver el peso de la responsabilidad en los ojos del presidente. El capitán Stewart dijo: «Está autorizado a proceder con el protocolo de demostración Omega». Amy sintió un escalofrío recorrerle la espalda. El protocolo Omega era la exhibición de las armas principales del Leviatán. Estaba diseñado para mostrar a cualquier enemigo exactamente cuán superados estaban sin tener que iniciar una guerra total. «Entendido». La presidenta Amy respondió: «Nos aseguraremos de que reciban el mensaje». Se giró hacia su oficial de armas, el comandante Tony García.
Tony cargó el conjunto principal de cañones de riel. Las manos de Tony se movieron sobre sus controles con precisión experta. En lo profundo del casco de la nave, los enormes sistemas de armas comenzaron a zumbar con poder. Los cañones de riel eran la respuesta de la humanidad a las armas de plasma del Imperio, pero eran mucho más destructivos que cualquier cosa que los alienígenas hubieran visto jamás. Carga completa. El capitán Tony informó. Los sistemas de manipulación gravitacional están en línea. Estamos listos para disparar. El capitán Stewart miró la pantalla táctica. La flota zapirana aún se estaba recuperando del ataque de los cazas, tratando de reorganizar sus formaciones. Era hora de mostrarles que los cazas eran solo el comienzo. Apunten a las 3 naves en el borde exterior de su formación, ordenó. Disparen cuando estén listos. Los cañones principales del USS Leviathan dispararon con un sonido que pareció sacudir el tejido del espacio mismo, pero estos no eran proyectiles ordinarios. Cada proyectil se aceleró a velocidades increíbles y se envolvió en un campo gravitacional que deformó el espacio a su alrededor. Cuando los proyectiles impactaron en sus objetivos, no explotaron simplemente. Crearon pequeños agujeros negros. ¿Qué consumió? Las naves zapirianas por completo y luego colapsaron sobre sí mismas en cascadas de energía que lo destruyeron todo. En menos de 1000 kilómetros, el almirante Cestar vio como 3 de sus naves simplemente desaparecían de la existencia. Donde habían estado, el espacio mismo pareció retorcerse y doblarse antes de volver a la normalidad. Las armas que habían hecho esto estaban más allá de su comprensión de la física. Sir Besmian susurró, esas no fueron solo explosiones. Fueron colapsos gravitacionales controlados. Los humanos han convertido los agujeros negros en armas. Al mismo tiempo, el capitán Jaque Michey en la base lunar recibía nuevas órdenes del general Rodríguez. Los primitivos satélites de defensa que orbitaban la Tierra comenzaban a cambiar. Sus capas exteriores cayeron para revelar plataformas de armas que habían estado ocultas durante décadas. Todas las plataformas de defensa, esta es la base lunar. Transmitió Jaque. Están autorizados a revelar sus verdaderas capacidades. Alrededor de la Tierra, cientos de satélites se transformaron de simples dispositivos de comunicación en armas que podrían partir lunas por la mitad. Cada uno había sido disfrazado de tecnología obsoleta, mientras que en realidad contenía algunos de los sistemas más avanzados de la humanidad. La flota zapirana se encontró rodeada no solo por la flota de batalla humana, sino por una red de defensa que hacía que su posición fuera completamente desesperada. Cada dirección en la que podían retirarse estaba bloqueada por armas que podían destruir sus naves más grandes. El almirante, su oficial de comunicaciones, dijo con urgencia, estamos recibiendo señales de rendición de la mitad de nuestra flota. Los capitanes solicitan permiso para retirarse inmediatamente. Quexar miró su despliegue táctico. Los cazas humanos seguían zumbando alrededor de sus naves restantes como insectos mortales. El enorme portanaves flotaba en el espacio como un gigante dormido, sus armas aún cargadas y listas para disparar de nuevo. Y ahora la Tierra misma se revelaba como una fortaleza que podía defenderse de cualquier ataque. Había traído 200 naves para intimidar a un mundo primitivo. En cambio, había descubierto una civilización que poseía tecnología que hacía que el poderoso imperio ceeriano pareciera niños jugando con juguetes. Señor, dijo Besman en voz baja. Sus órdenes. El almirante Questar se dio cuenta de que todo lo que había creído sobre la galaxia estaba equivocado. El imperio no era la fuerza más poderosa del espacio conocido. Estos humanos que parecían tan débil e indefenso, había estado construyendo silenciosamente la fuerza militar más poderosa que jamás había encontrado. Por primera vez en su larga carrera, el gran almirante Questar se preparó para hacer algo que nunca antes había hecho. Se preparó para retirarse. La noticia viajó más rápido que la luz a través de la galaxia. En 1000 mundos, alienígenas que nunca habían oído hablar de la Tierra se enteraron repentinamente de que el poderoso imperio zaperiano había sido derrotado por una especie que creían primitiva. El emperador Cestor se sentó en su trono de cristal en el mundo de Cepr Prime, observando las grabaciones de la batalla una y otra vez. Sus asesores permanecieron en silencio a su alrededor, sin atreverse a hablar primero. «Muéstrame el análisis de armas de nuevo», dijo finalmente el emperador. Su científico jefe, llamado Neskil, activó una pantalla holográfica. «Su Majestad, nuestros expertos han estudiado la tecnología humana durante días. No podemos explicar cómo crearon armas que manipulan la gravedad misma.
Y sus cazas usan algún tipo de cambio de fase que les permite atravesar nuestros escudos como si no existieran. Nuestros sistemas defensivos son completamente inútiles contra. El emperador Zextor había gobernado la galaxia durante más de 200 años. Había aplastado rebeliones, destruido civilizaciones enteras y se había convertido en el ser más temido del espacio conocido. Pero ahora, por primera vez, sentía algo que no había experimentado desde su juventud. Incertidumbre. ¿Cuántas naves perdimos? El almirante Cestar se retiró con solo la mitad de su flota. Nesquil respondió, los humanos podrían haberlos destruido a todos, pero decidieron dejarlos escapar. Esa fue quizás la parte más aterradora de todas. Los humanos no habían ganado mediante una lucha desesperada o accidentes afortunados. Habían demostrado un control total sobre la batalla, mostrando exactamente cuánto poder poseían antes de optar por mostrar piedad. Mientras tanto, en el espacio humano, la revelación estaba teniendo efectos inmediatos. La almirante Sandra Cooper comandaba la flota espacial profunda Terrana J desde su nave insignia, el USS Yorktown. Había estado escondida con sus naves cerca del borde del sistema solar esperando el momento adecuado para revelarse. La almirante, su oficial de comunicaciones, informó, estamos recibiendo mensajes de los comandantes zapiranos de todo el sector. Todos solicitan una retirada inmediata para evitar conflictos con las fuerzas humanas. Sandra sonrió. Cualquier noticia del comandante de las colonias exteriores, Greg Thompson, informa que los comerciantes alienígenas llegan a su estación cada hora ofreciendo tratos y pidiendo protección. Especies que nunca antes habían hablado con humanos de repente están muy interesadas en ser nuestras amigas. Los cambios políticos se estaban produciendo incluso más rápido que los militares. Especies que habían sido conquistadas por el imperio siglos atrás de repente veían esperanza por primera vez en generaciones. En el mundo de Alter 7, la embajadora Beltara de la Confederación Altariana convocó una reunión de emergencia de su consejo. Los altarianos llevaban 50 años librando una guerra perdida contra el imperio, siendo lentamente empujados de vuelta a su sistema de origen. Los humanos han hecho lo que creíamos imposible, les dijo a los líderes reunidos. Han atemorizado al imperio. ¿Pero podemos confiar en ellos?, preguntó el general Mork, el comandante militar de la Confederación. ¿Cómo sabemos que no se convertirán en el nuevo imperio? Beltara se había estado preguntando lo mismo, pero las grabaciones de la batalla le dijeron algo importante. Mira cómo lucharon. Podrían haber destruido toda la flota zapiriana, pero eligieron no hacerlo. Mostraron su poder y luego ofrecieron misericordia. Ese no es el comportamiento de los conquistadores. Se volvió hacia su oficial de comunicaciones. Envía un mensaje a la Tierra. Diles que la Confederación Altariana desea discutir una alianza. En la Tierra, la doctora Lisa Brooks estaba enterrada en su búnker subterráneo coordinando con las fuerzas humanas de toda la galaxia. Las pantallas a su alrededor mostraban la ubicación de docenas de naves humanas ocultas, cada una más avanzada que cualquier cosa que el Imperio poseyera. Los Ketalari finalmente están saliendo de su escondite. El general Rodríguez informó al entrar en la sala de control. El anciano Corach quiere reunirse con nuestros líderes. Lisa asintió. Los refugiados Ketalari habían sido los maestros secretos de la humanidad durante un siglo. Habían compartido su tecnología y advertido de la llegada del Imperio, pero habían permanecido ocultos incluso para la mayoría de los humanos. ¿Dónde están? Han estado viviendo en ciudades subterráneas en las lunas de Júpiter. Korak dice tener información sobre instalaciones militares ceerianas que podrían cambiar el equilibrio de poder permanentemente. En Europa, una de las lunas de Júpiter, el anciano Sioear se encontraba en una cámara tallada en hielo y roca. A su alrededor, miles de los suyos se preparaban para salir de sus escondites por primera vez en 100 años. Los Ketlari parecían casi humanos, pero con piel azul pálido y grandes ojos oscuros. Eran los supervivientes de una de las primeras conquistas del Imperio, refugiados que habían huido a través de la galaxia en busca de seguridad. Durante demasiado tiempo nos hemos escondido mientras el Imperio se fortalecía, dijo Corach a su pueblo reunido. Pero ahora los humanos han demostrado que el Imperio puede ser derrotado. Es hora de que nos unamos a nuestros aliados y ayudemos a liberar la galaxia. Su ayudante, una joven Ketalari llamada SY Vera, se acercó con un datapad. Anciano, hemos recopilado toda nuestra inteligencia sobre las posiciones militares zapirianas, sus bases de flota, sus fábricas de armas, sus centros de mando. Todo lo que aprendimos antes de que nuestro mundo cayera. Korak tomó el datapad y sonrió con tristeza.
Su gente había pagado un precio terrible por esta información, pero ahora podía servir para un noble propósito. En Cepr Prime, el emperador Cexor lidiaba con las consecuencias inmediatas de la derrota. Llegaban informes de todo el imperio sobre rebeliones y levantamientos. Especies que habían permanecido en silencio durante siglos estaban encontrando de repente su coraje. Su Majestad, informó su comandante militar, el sistema riellano ha declarado su independencia. Las colonias prochianas se niegan a pagar tributo y la Federación Beagan está movilizando su flota. ¿Qué hay de nuestras propias fuerzas? Muchos de nuestros comandantes están solicitando transferencias fuera del territorio humano. La moral está en su punto más bajo en la historia del imperio. El emperador se puso de pie y caminó hacia la gran ventana que daba a su ciudad capital. Durante 200 años, esa ciudad había sido la centro del poder galáctico, ahora se sentía como el centro de un imperio en ruinas. Convoca al Consejo de Guerra, ordenó. Si no podemos derrotar a los humanos por medios convencionales, tendremos que intentar algo más. Pero incluso mientras daba la orden, el emperador Cextor sabía que algo fundamental había cambiado. La galaxia había visto que el poderoso imperio podía ser derrotado. El miedo que había mantenido unido a su reino durante siglos comenzaba a resquebrajarse. En la Tierra, la capitana Amy Stewart se encontraba en la plataforma de observación del USS Leviathan, mirando las estrellas. Alrededor de su nave, la flota humana mantenía sus posiciones defensivas, lista para lo que viniera después. Su oficial de comunicaciones se acercó con un mensaje: «Capitán, estamos recibiendo solicitudes diplomáticas de 47 especies diferentes. Todos quieren establecer relaciones con la Tierra». Amy asintió. La galaxia estaba cambiando más rápido de lo que nadie esperaba. La humanidad había revelado su fuerza oculta, no para conquistar, sino para proteger. Ahora tendrían que cumplir esa promesa. La era Cao del Imperio Zapiriano estaba terminando y algo nuevo comenzaba. La pregunta era si la humanidad estaba lista para la responsabilidad que conllevaba su nuevo poder, 6 meses después de la batalla en tierra. El USS Leviathan lideró una flota masiva hacia el corazón del Imperio Zapiriano. Pero esta no era una fuerza de invasión que venía a destruir. Era una misión diplomática respaldada por suficiente potencia de fuego para asegurar que las negociaciones se tomaran en serio. La capitana Amy Stewart, ahora ascendida a almirante, estaba de pie en el puente observando cómo el mundo capital imperial se agrandaba en sus pantallas. Alrededor de su nave insignia, otras 60 naves humanas mantenían una formación perfecta. Cada nave era una maravilla de la tecnología que hacía que las mayores naves de guerra del imperio parecieran antiguas. «Almirante», informó su oficial de comunicaciones, «recibimos una transmisión de Cepr Prime Emperor. Cextor solicita una reunión». Amy sonrió. «Dígale a su Majestad Imperial que aceptamos. Nos reuniremos en terreno neutral». El terreno neutral era una estación espacial construida específicamente para esta reunión. Colgaba en el espacio a medio camino entre la flota humana y la capital imperial, un símbolo de la nueva era que comenzaba. El emperador Cextor llegó con una pequeña escolta de sus mejores naves. Pero a medida que su lanzadera se acercaba a la estación, pudo ver naves humanas por todas partes. No habían venido a esta reunión como suplicantes pidiendo clemencia. Habían venido como iguales, exigiendo respeto. Dentro de la estación, la sala de reuniones era sencilla pero elegante. A un lado se sentaba el emperador con sus asesores. Al otro lado se sentaba el almirante Stewart, representando a la humanidad. El general Rodríguez apareció por holograma desde la Tierra y la presidenta Carter se unió por videoconferencia segura. Pero los humanos no estaban solos. El anciano Korak de los Ketlari se sentó con ellos, junto con el embajador Velara de la Confederación Altariana y representantes de una docena de otras especies que se habían unido a lo que se llamaba la Alianza de Mundos Libres. Su Majestad, la presidenta Carter, comenzó, no estamos aquí para destruir su imperio. Estamos aquí para asegurar que la era de la conquista y la esclavitud llegue a su fin. El emperador. Cextor miró alrededor de la mesa, a los rostros que representaban a las especies que creía derrotadas para siempre, los Catolari, a quienes sus fuerzas supuestamente habían aniquilado, los Alarianos, que deberían haber sido aplastados hace años, y los humanos, que resultaron ser los oponentes más peligrosos que su imperio jamás había enfrentado. «¿Cuáles son sus términos?», preguntó en voz baja. El almirante Stewart se inclinó hacia adelante. «A todas las especies conquistadas se les concederá la independencia inmediata. El imperio se retirará a sus 20 sistemas originales y participarán en un nuevo Consejo Galáctico donde ninguna especie dominará a las demás.
Y si nos negamos, el general Rodríguez habló desde su holograma. Entonces desmantelaremos su imperio pieza por pieza hasta que no tengan otra opción. Pero estar de acuerdo no era una amenaza vacía. En los últimos 6 meses la tecnología humana se había extendido a sus nuevos aliados. Los altarianos ahora tenían naves que podían desafiar a los dreadnoughts zapirianos. Los Ketalari habían construido armas que podían destruir flotas enteras. Decenas de otras especies se estaban armando con sistemas diseñados por humanos. El emperador miró a sus asesores, pero pudo ver en sus ojos que sabían la verdad. El imperio estaba acabado como potencia galáctica. Podían aceptar estos términos y conservar sus mundos centrales, o podían luchar y perderlo todo. ¿Qué garantía tenemos de que no nos reemplazarán simplemente como los nuevos gobernantes? Sextor preguntó. El presidente Carter respondió: porque ese nunca fue nuestro objetivo. Revelamos nuestra fuerza no para conquistar la galaxia, sino para asegurarnos de que nadie pudiera conquistarla de nuevo. La doctora Lisa Brooks, observando desde su búnker en la Tierra, sonrió al escuchar esas palabras. Había tomado un siglo de preparación. Pero la humanidad había logrado algo que parecía imposible. Habían terminado el ciclo de imperios galácticos. 3 horas después se firmó el acuerdo. El imperio zapiriano liberaría todos los territorios conquistados y participaría en el nuevo Consejo Galáctico como iguales entre muchas especies. A cambio, conservarían sus mundos originales y sus vidas. A medida que la noticia del acuerdo se extendía por la galaxia, estallaron celebraciones en 1000 mundos. Especies que habían sido esclavizadas durante siglos fueron liberadas de repente. El gran miedo que había sobrevivido a la galaxia durante tanto tiempo finalmente se disipó. En la Tierra, el capitán Hake Michei observó desde la base Luna cómo naves de docenas de mundos diferentes llegaban para establecer embajadas. El planeta, que una vez pareció tan aislado, ahora se estaba convirtiendo en el centro de un nuevo tipo de civilización galáctica. El comandante Ryan Parker, ahora ascendido a almirante de la flota de defensa Saúl, coordinó el tráfico con eficiencia practicada. El almirante Michei dijo en su comunicador: tenemos al embajador rieliano solicitando permiso para aterrizar. Permiso concedido, respondió Hake. Y Ryan, es bueno ver que nuestros planes finalmente funcionan. Los planes habían estado en marcha durante 100 años. Desde que llegaron los primeros refugiados Ketalari con sus advertencias sobre el imperio, la humanidad había pasado ese siglo no solo construyendo naves y armas, sino aprendiendo cómo ser responsable con el poder. El anciano Sioear se encontraba en el nuevo complejo de la embajada en Ginebra, observando a los representantes de las especies de toda la galaxia. Su gente había sufrido terriblemente bajo el imperio, pero su sacrificio no había sido en vano. El anciano, su ayudante Sila, dijo: la primera sesión del Consejo Galáctico comienza mañana. El buen Corach respondió: es hora de construir algo mejor que lo anterior. La primera reunión del Consejo Galáctico se celebró en un gran salón construido específicamente para ese propósito. Representantes de más de 200 especies se sentaron juntos como iguales por primera vez en la historia galáctica. La DRA. Lisa Brooks, ahora representante principal de la Tierra, se puso de pie para dirigirse a la asamblea. Detrás de ella, las banderas de los mundos libres creaban un tapiz de colores y símbolos que representaba la diversidad de la civilización galáctica. Miembros del Consejo Galáctico, comenzó, no nos reunimos como conquistadores y conquistados, sino como seres libres que trabajan juntos por el bien de todos. La era de los imperios ha terminado. La era de la cooperación ha comenzado. En la audiencia, la almirante Amy Stewart se sentó con los demás líderes militares que habían hecho este momento posible. El USS Leviathan estaba estacionado en órbita sobre la Tierra. Ya no era un arma de guerra, sino un símbolo de protección para todos los mundos libres. El superportaaviones que había asombrado a la galaxia con su mera existencia ahora tenía un propósito diferente. Patrullaba las fronteras del espacio libre, asegurándose de que ningún nuevo imperio pudiera surgir para amenazar la paz que había sido tan difícil de conseguir. Mientras la sesión del Consejo continuaba, los representantes discutían acuerdos comerciales, cooperación científica y paquetes de defensa mutua. La galaxia estaba aprendiendo a trabajar juntos en lugar de luchar entre sí. El emperador Cestor, ahora simplemente llamado gobernador Cestor de la República Zapiriana, se sentó en silencio en su asiento asignado. Su imperio había desaparecido, pero su gente aún tenía sus hogares y su libertad. Era más de lo que había esperado cuando la flota humana apareció por primera vez en su capital. La reunión terminó con la firma de la Carta Galáctica, un documento que garantizaba los derechos de todas las especies y establecía los principios que guiarían a la galaxia hacia el futuro. Más tarde esa noche, el almirante Stewart se paró una vez más en la plataforma de observación del USS Leviathan mirando las estrellas. La galaxia parecía más brillante,
de alguna manera llena de las luces de mundos libres trabajando juntos. Su oficial de comunicaciones se acercó con los informes diarios. Almirante, todos los sectores informan que las rutas comerciales pacíficas están operando con normalidad y hemos recibido solicitudes de 12 especies más que desean unirse a la alianza. Amy asintió con una profunda satisfacción. La humanidad había logrado algo que muchos creían imposible. Habían usado su fuerza oculta no para dominar la galaxia, sino para liberarlo de la dominación para siempre. El superportaaviones que había impactado a los gobernantes galácticos con su poder ahora servía como guardián de una nueva era, velando por las estrellas para asegurar que la libertad nunca más fuera amenazada por aquellos que buscaban gobernar a través del miedo.